Jesús, y siempre con él feliz seré. Venció la muerte, qué poder, y el Padre le exaltó al trono allá a interceder por tales cual soy yo. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Aunque él se fue, conmigo está el fiel consolador, el guía que me llevará al reino del Señor. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Bueno, muy buenas noches para todos y cada uno de mis hermanos que en esta noche se conectan con nosotros. Damos la bienvenida a Álvaro, Carlos, mi hermano Dalmiro. No sabe la felicidad que nos da mi hermano que pueda conectar esta noche con nosotros. Hemos estado de pronto físicamente apartados, no hemos podido hacerles la visita, pero bueno, el Señor hace como quiere, mi hermano, y nos alegra mucho que estés esta noche. Stephanie Salas, no sé si es primera vez que está Stephanie con nosotros, primera vez. Stephanie, bienvenida. Tu hermana Igiola, Jennifer también. Dios lo bendiga, pastor. Gracias por la invitación. Todos somos bendecidos por el Señor en esta noche. Amén, mi hermano, así es. Le damos la bienvenida también a nuestra hermana Igiola, Jennifer, Joche, buenas noches, Lisbeth, Luisa, Nelson, Neida, Olbani, creo que también es por primera vez que nos acompañas. Olbani, buenas noches, bienvenida. Omar y nuestro hermano Osvaldo Gabriel. Osvaldo, buenas noches. Y por supuesto a nuestro pastor invitado esta noche, nuestro pastor Edgar, desde la iglesia Alianza Barranquilla. Ya iba a decir iglesia Alianza Santa Marta, pastor, porque bueno, yo pertenezco aquí a Alianza Santa Marta y bueno, ya claro, acostumbrado a decir Alianza Santa Marta. El pastor Edgar nos acompaña desde la ciudad de Barranquilla. Él pertenece a la iglesia Alianza Barranquilla. Y bueno, le damos gracias al Señor por la vida de nuestro pastor Edgar, por esa disposición que siempre tiene para la obra. Nos estuvo acompañando aquí en la ciudad de Santa Marta el domingo, aquí en la iglesia evangélica Alianza Santa Marta, apoyándonos, ya que el pastor Willy se encontraba fuera de la ciudad. Y bueno, hoy también nos está apoyando al Ministerio Evangelístico Ejército de Dios. Le damos gracias a Dios por la vida del pastor Edgar. Quisiera esta noche abrir este servicio con la lectura de la palabra en Salmos. Alejandro. Salmos capítulo, dime, Omar. Disculpa, mi hermano, de pronto preguntarle a Olbanis, no sé si es mujer, hombre, tiene la mano levantada, no sé si es que de pronto quiere hacer alguna petición. ¿Quiere decir algo? Ok, Olbani, ¿quieres de pronto saludar o decir algo? Veo que verdad tienes la mano ahí levantada. Esta nueva actualización que nos da ahora el Google. Bueno, mientras Olbani de pronto, no sé si está ahí, vamos a iniciar con la lectura. Les decía que Salmos capítulo 15, versículos 1 al 3. Leemos esta palabra en el nombre del Padre, en el nombre de su amado Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Dice la palabra: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Pregunta el salmista. A partir del versículo 2 responde esta pregunta: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino.
Vamos a dar inicio esta noche, Padre. Te damos gracias, Señor, en esta noche por permitirnos una vez más, Señor, reunirnos para adorarte, para bendecir tu nombre, Padre amado. Te doy gracias por la vida del pastor Edgar, Señor, quien esta noche nos apoya, Señor, también a este ministerio. Te doy gracias y te pido, Señor, por él, para que sigas tú, Señor, respaldándolo en su ministerio, para que sigas tú fortaleciéndolo, Señor. Te pedimos para que esta noche nos hables a través de él, que esta palabra que trae, Señor, pueda llegar a nuestros corazones, que sea tu Santo Espíritu, Señor, redarguyéndonos, confrontándonos con esta palabra, que pueda ser de bendición para la vida de cada uno de los que nos encontramos esta noche, Señor. Habla a través de él, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Pastor Edgar, bienvenido, buenas noches, y tiene usted el micrófono abierto. Muy buenas noches, mi hermano, por darme este privilegio, y bueno, al hermano Aldo y a todos, el privilegio de compartir la palabra de Dios. Y bueno, recordando aquellos tiempos, ¿no? Que en la pandemia nos tocó reinventarnos, como es la palabra moderna, y hacer el ministerio a través de las redes. Pero qué bueno que aún en estos tiempos lo podamos hacer, ¿no? Ya que se facilita para que muchos desde casa puedan disfrutar de la palabra. Entonces hoy voy a tener la oportunidad y el privilegio de compartir la palabra de Dios basada en el libro de Josué, Antiguo Testamento, libro de Josué, el capítulo 24. Así que voy a invitarle para que usted allí en su casa, en su Biblia o en su aplicación, como sea, pueda abrir allí la palabra de Dios y vamos a leer 15 versículos, aunque básicamente voy a estar enfocado en 2 versículos, pero para poder que todos tengamos un contexto de la enseñanza y del por qué el tema que vamos a estar trabajando en esta noche, es necesario leer parte de la historia, y eso está en los primeros 15 versículos de Josué capítulo 24. Así que voy a dar lectura. Igual usted puede mantener la Biblia allí abierta durante toda la enseñanza para que vaya corroborando lo que vamos a estar diciendo, porque pues siempre que vamos a predicar la palabra de Dios debe ser la palabra. Es ella la que nos da las directrices de qué es lo que vamos a decir, así que todo tiene que estar basado en ella. Dice la palabra de Dios, Josué 24, versículo 1. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó, dice allí, a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, en Taré, padres de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú, y a Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí delante de vosotros.
Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual él os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, jereceos y heveos y jebuseos, y yo os los entregué en vuestras manos, y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os lo di a la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis y coméis. Ahora pues, tomad a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Padre, gracias por tu bendita palabra y gracias por la preciosa historia que nos permite actualizarnos en el contexto de un Dios poderoso, de un Dios soberano, de un Dios misericordioso, perdonador, salvador, pero también de un Dios de juicio, de justicia y que venga al oprimido. Hoy quiero poner esta palabra delante de ti y pedirte que sea usted hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Cada familia que está allí conectada desde su casa pueda ser llena y controlada por el poder de tu espíritu y de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, entonces, como ustedes escuchaban, quería leer el pasaje para contextualizar el tema que he titulado La firmeza en medio de las adversidades produce estabilidad. Y como ustedes pueden ver, hermanos, nosotros todos hoy día vivimos en medio de un mundo que produce diferentes adversidades. Tenemos muchos problemas a nuestro alrededor. Hay cualquier cantidad de dificultades, de problemas físicos, familiares, económicos y por supuesto espirituales, incluso de huestes de maldad, como dice la misma palabra, en las regiones celestes. Y en medio de ese mundo es donde nosotros estamos. Es más, cuando uno lee la palabra de Dios en Juan capítulo 17, el Señor hace una oración por los discípulos y no está orando para que los discípulos estén en un lugar aparte o para que los discípulos estén en el cielo, sino que está orando es para que Dios guarde a los discípulos en el mundo en medio de todos los problemas que haya. Y el Señor dice claramente, dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal en medio del mundo. Usted y yo, mi amado hermano y amigo que me escucha, vivimos en un mundo donde está contagiado y contaminado de todo tipo de maldades, de desorden social, político y aún religioso en algunas áreas. Y allí nosotros estamos puestos para hacer sal y para hacer luz de la tierra. Y poder desarrollar una obra, un ministerio a favor de otras personas. Listo. Porque ustedes, hermanos, están puestos por Dios.
Y vamos a ver a un Josué que está en medio del peligro, que está en medio de la adversidad, que está en medio del enemigo. Pero aún allí, Josué mantiene la firmeza, por lo menos en 3 áreas que vamos a estar viendo hoy. Josué mantiene la firmeza espiritual por su desarrollo, su carácter espiritual, por supuesto. Josué mantiene la firmeza en el área familiar, porque mantiene una familia ejemplar en medio de ese mundo difícil en el que él se desarrolló. Y Josué mantiene la firmeza en el área ministerial. Colombia necesita más Josué. Nuestras ciudades de Campo, pero allí donde usted se encuentra debe ser un hombre o una mujer que mantenga esa firmeza espiritual en medio de las crisis que usted esté viviendo. Entonces, basado en ese pasaje que ya leíamos, lo primero que vamos a ver es que Josué tenía firmeza espiritual. ¿Qué es lo que hace que Josué sea firme espiritualmente y que no se deje mover por los dioses, que no se deje mover por los ídolos de los egipcios, de los amorreos, de la gente del otro lado del río? Porque ahí en la lectura mirábamos eso, ¿no? Que es más, él les dice en el verso 14, les dice, quiten los dioses, es decir, quiten los ídolos que ustedes tienen y quédense con el Dios vivo y verdadero. ¿Qué es lo que permite que Josué se mantenga firme y no acuda a ningún otro Dios, no siga a ningún otro ídolo, sino al creador del cielo? Pues lo que hace eso es el conocimiento que Josué tenía de su Dios y del poder de su Dios. Mire, Josué conocía perfectamente a Dios. Por eso en la historia vemos que José incluso comenzó a hacerles una narración. Usted nota allí, ¿no? Verso 1, comienza a hacer una narración, incluso desde dónde viene la descendencia de ellos. ¿Dónde estaba Abraham? ¿Quién era Abraham? Que a Abraham Dios le dio un hijo que se llamó Isaac, luego a Isaac le dio un hijo que se llamó Esaú y otro Jacob, y luego y sigue contando, pero él no deja de pasar por alto quién fue el que llamó, quién fue el que escogió a esas personas para hacer una gran nación. Entonces, hermanos, podemos ver que Josué tenía un conocimiento de Dios, pero también conocía el poder de Dios. Hermanos, cuando nosotros conocemos a Dios y cuando nosotros conocemos el poder de Dios, con toda confianza y con toda seguridad, nosotros podemos confiar en Él y mantenernos seguros en Él. Mire que Josué era un hombre que no dudaba en lo que decía. Sus palabras eran unas palabras concisas, precisas, claras, y no le daba como la duda de que digo o no digo. No, decía porque conocía. Hermanos, cuando usted conoce a su Dios, usted no se deja mover de otros dioses. En alguna ocasión escuchaba a un famoso predicador que de hecho es muy famoso, y él decía, decía una cantidad de cosas de Dios, y él decía, por ejemplo, yo no necesito plata en el cielo, porque algunos vienen predicando que en el cielo las calles serán de oro y que las puertas serán de perlas y un mar de cristal. Y él decía, ¿yo para qué necesito eso en el cielo? Yo necesito la plata, es aquí en la tierra. Y hablaba una cantidad de cosas, y yo decía, el Dios que Cas Luna predica no es el Dios mío. El Dios mío es diferente al de Cas Luna, porque el Dios mío es un Dios que vino a salvar
lo que se había perdido, dice la palabra. Porque el Dios mío es un Dios poderoso. Porque el Dios mío me da aquí lo que necesito y desde ya la vida eterna para que la disfrute allá. Hermanos, cuando usted conoce a su Dios, usted no se deja engañar por otras fuentes. Cuando usted conoce quién es Dios, usted no se deja engañar de nadie. Y mire que Josué estuvo en diferentes lugares, escuchando a diferentes pueblos y naciones que tenían diferentes dioses, pero nunca le dio a Josué seguir a otro Dios, porque conocía el poder de Dios. Entre otras cosas, recuerden que Josué fue uno de los espías, de los 10 espías que fueron a reconocer la tierra, y de los 10 son los 2, dice la palabra, que se volvieron motivados, que se volvieron dispuestos a luchar y a pelear para conquistar la tierra, que fueron Josué y Caleb. Y ese Josué, que fue a reconocer la tierra, se dio cuenta del poder de Dios allá, de la bendición que había allá, de lo fructífera que era la tierra, porque incluso él se dio cuenta de un racimo, que dice la Biblia, un racimo de uvas que cortaron allá en esa tierra, y le tocó entre 2 hombres para podérselo echar al hombro, para poderlo cargar. Y Josué entendía perfectamente que no era otra cosa que el poder de Dios. Así que, hermanos, miren, lo que a Josué lo mantiene firme espiritualmente es el conocimiento de Dios y el conocimiento del poder de Dios. Y yo lo motivo a usted, a cada uno de los que están aquí, para que vayamos a las Escrituras, para que volvamos la mirada a la palabra de Dios. Porque hoy día vivimos en medio de un mundo lleno de falacias, lleno de ilusiones, lleno de palabras motivadoras. Hoy en día encontramos una cantidad de predicadores que son motivadores, predicadores que solamente se enfocan a decir usted puede, usted es capaz, declárelo, créalo, y una cantidad de cosas, y se nos olvida que no es lo que yo hago, lo que digo, sino lo que hace el poderoso Dios. Y se nos olvida que mi firmeza y que mi estabilidad y que mi protección y que mi cuidado depende de Dios y no de lo que yo hago. Por eso Josué se mantiene firme, porque conocía a Dios y conocía el poder de Dios. Pero también Josué conocía el poder de la palabra de Dios. Es decir, conocía la historia sagrada. Por eso mire que él hace un relato de la historia. Él pone en contexto a su pueblo y le dice al pueblo, esto es lo que está pasando, o esto que está pasando hoy es el resultado de una historia. Y él se remonta a la historia, a sus antepasados, para decirles incluso de dónde vienen ustedes, quiénes son sus por allá abuelos y tatarabuelos. Y él conocía la historia de la palabra de Dios. Hermanos, nuestra tarea es volver a las sagradas escrituras, es volver a la palabra de Dios, porque hoy en día nos estamos contentando con por ahí predicaciones, con videitos que hace el uno, que hace el otro de motivación, y no estoy diciendo que sea malo y que no se puedan ver, pero hermanos, cuando tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, eso es bueno, porque podemos, como dice la palabra, examinarlo todo y retener lo bueno. Pero cuando, hermanos, no tenemos conocimiento de la palabra de Dios, cualquiera nos engaña, cualquiera nos ilusiona, cualquiera voltea nuestra mentalidad, porque nos vamos tras la motivación, tras esos testimonios que parecen tan bonitos, que parecen tan convincentes, y hay muchos creyendo cosas que dicen los hombres, pero que no están creyendo lo que dice la palabra de Dios. Y por eso el reto y la motivación es, vamos a seguir firmes, pero para seguir firmes necesitamos mantenernos en contacto con Dios y con su palabra. Puede usted notar en todo el capítulo y más, con más tiempo, después usted puede leer nuevamente ese capítulo 24 de Josué, y usted se encontrará allí
detalles muy bonitos, detalles muy importantes de un Josué que minuciosamente prestaba atención a Dios y obedecía la palabra de Dios y conocía a Dios y conocía la historia, y eso es lo que hace que Josué sea diferente a muchos, incluyendo a los espías o a sus compañeros que fueron a reconocer la tierra, por el conocimiento que tenía de Dios, del poder de Dios, de su palabra. Y por esa razón, Josué no cambiaba principios. El mundo de hoy está cambiando los principios por moda. El mundo de hoy está cambiando los principios morales, espirituales y de toda clase buena por la moda, por el modernismo, por el pensamiento generalizado y bueno, toda una cantidad de cosas que estamos siendo bombardeados hoy día, y muchos se están yendo tras sencillamente esos mensajes que nos está llegando y que nos está bombardeando el mundo. Y entonces cuando uno se da cuenta, uno escucha personas que tenían buenos principios tomando ya cosas del mundo y defendiendo esa teoría y defendiendo ese pensamiento del mundo. Pero mi amado hermano, cuando usted tiene conocimiento de Dios, de su palabra, usted no se deja mover fácilmente. Por eso mire nuevamente el versículo 15 de Josué 24, y usted allí se dará cuenta que Josué no se dejaba mover por ningún modernismo, por ninguna costumbre, por ninguna influencia, por ningún Dios, nada de eso lo movía él, pues él tenía claramente quién era su Dios. Y por eso en el 14 él les dice, servir a Jehová. Él les da una orden allí. Sin embargo, en el verso 15 les dice, y si mal os parece, o sea, como queriéndole decir, mi consejo es que ustedes le sirvan a Jehová. Pero si a ustedes les parece mal, entonces escojan. Si mal os parece, servir a Jehová, escogeos, soy a quien sirváis. Y mire, había para escoger. Había para escoger. El pueblo tenía para escoger. Les dice, escojan si sirven a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del Jordán. O escojan si les sirven a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Ustedes pueden escoger a quién de esos dioses les sirve. Pero mire la firmeza de Josué espiritualmente. Eso es decisión de ustedes si lo quieren hacer. Pero yo y mi casa, mi casa es yo y mi familia. Yo y mi familia, mi esposa, mis hijos, los que están bajo mi techo, serviremos a Jehová. Hermanos, esto es firmeza espiritual y es una motivación, es un reto, hermanos, a que usted y yo sigamos, a que usted y yo mantengamos seguros, convictos de que el Dios que ha salvado nuestras vidas, que el Dios en el cual estamos creyendo, es un Dios que no se debe cambiar por otros dioses, que la doctrina que encontramos en la palabra de Dios no tiene igual con ningún otro mensaje. Pueden aparecer mensajes aparentemente convincentes, pueden aparecer enseñanzas que aparentemente sean mejores, pero hermanos, cuando usted está seguro de una verdad, nadie se la va a cambiar. Yo escuchaba una vez al pastor Luis Palau, Adrián Roger, hacía una ilustración y él decía, hablando de esto, él decía, cuando uno está convencido porque conoce a Dios, porque ha experimentado quién es Dios, porque ha degustado a Dios, él decía, nadie me puede venir a decir que Dios es malo o que Dios no está interesado en mí o cualquier cosa mala de Dios, porque es algo que yo he experimentado ya.
Y él ponía el ejemplo de una manzana y decía, si usted ha comido manzana y le gusta la manzana y sabe que la manzana es sabrosa, pueden venir 10, 20 o más personas diciéndole que la manzana es fea, que la manzana no es buena, y usted no lo va a creer porque usted ha degustado eso y sabe que es bueno. Y él decía, así es el evangelio. Cuando usted conoce a Dios, le pueden presentar otras oportunidades, otros dioses, otras ilustraciones bonitas, pero si usted ya sabe que Dios es el único Dios verdadero, usted nadie lo va a mover de allí. Y por eso la motivación es esta. Vamos a las escrituras, pongamos los ojos en las escrituras. Hermanos, hagamos defensa de las escrituras. Cuando alguien enseña algo, vayamos a ver si está de acuerdo a las escrituras. Por eso me gusta uno de los 5 solos de Martín Lutero, que es precisamente eso, ¿no? Solo escritura. Hermanos, solo escritura. Eso de que encontramos una cantidad de personas hoy en día hablando de otras cosas que no tienen que ver con la escritura y con el perdón o permiso de quienes de pronto lo vean así. Yo no comparto, porque en las escrituras no se nota eso, de que se hablan de sueños, se hablan de revelaciones, de palabras fresquitas que Dios me dijo, que Dios me habló, que Dios me mostró. Y yo voy a las escrituras y el Señor dice que la profecía está cerrada, que el libro está sellado y que la palabra que debemos creer es la que está en las escrituras. Cuando, hermanos, creemos en Dios, en su poder y en su palabra, nadie nos va a mover de allí. La segunda área en la que Josué tenía firmeza, y que es un reto también para nosotros, no es solamente en la parte espiritual, sino Josué tenía firmeza también familiarmente. Y esto sí que, hermanos, es algo, diríamos, un compromiso grande de nosotros. Hermano, Dios lo ha puesto a usted y me ha puesto a mí para que mantengamos a nuestra familia. Y especialmente a los varones que están aquí. Varón, usted es la cabeza de su hogar. Usted es el responsable de administrar su familia espiritualmente, de ponerse como ejemplo. Mire, me gusta mucho el verso 15, cuando Josué dice, yo y mi casa. Y ¿sabe a qué estoy haciendo énfasis? Que si hablamos de las reglas del español, no es correcto esto que Josué hizo. ¿Sabe por qué? Porque ustedes saben que se nos enseñó que yo no puedo ir primero. Si nos ceñimos a las reglas gramáticas de la gramática, tendríamos que decir mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa primero, dicen las reglas gramáticas. Pero Josué viola todas esas reglas gramáticas o gramaticales para decir, no mi casa y yo, sino yo y mi casa. ¿Y sabe por qué lo hace? Porque lo correcto es que sea usted la cabeza, que sea usted el ejemplo. Hermanos, no podemos exigirle a nuestra casa que viva bien, a nuestra casa que sea ejemplo, a nuestra casa que busque de Dios, si nosotros no lo estamos haciendo. Soy yo, es usted, varón, el que tiene que ir adelante. Es usted el que tiene que tomar la decisión de buscar a Dios, de servirle a Dios, de ser disciplinado, de mantener reglas. Y cuando usted lo haga, usted tendrá autoridad para exigir a su casa que también lo haga. Pero, hermanos, solo hasta cuando usted haya disciplinado a su familia, solo hasta cuando usted tenga dominio en la familia y sea ejemplo en la familia, entonces podrá decir con autoridad en cualquier escenario, mi casa y yo, o mejor, yo y mi casa. Serviremos a Jehová. Porque ya no tiene que pedirle permiso a la familia. ¿Será que me apoyan? ¿Será que comparten conmigo? ¿Será que me acompañan? Sino que ya usted sabe que tiene una familia que la ha educado, que la ha formado y que su familia lo sigue a usted donde usted vaya. Y eso fue lo que hizo Josué. Una disciplina, hermanos, una firmeza con su familia. Pero sabe, hermanos, esto requiere tiempo.
Invierta tiempo en la familia, hermano. Invierta dinero en la familia. Usted no puede formar una familia y mantener una firmeza en su hogar, en su familia, si usted no invierte en su familia. Hay que invertir. Hay que invertir. ¿Qué? Tiempo, hermano. Saque tiempo. Hay personas que se la pasan tan ocupadas, unas en el trabajo, algunos incluso en la vida ministerial. Pero, hermano, su primer ministerio para los cristianos y aún aquí para los hermanos que están trabajando en estos ministerios que llevan ustedes tan bonitos. Aún, hermanos, en eso, usted no puede dedicar todo su tiempo a ese ministerio y estar todo el tiempo por fuera atendiendo personas y llevándoles una palabra a los presos y predicando allá y predicando aquí y en reuniones y abandonar su familia. Porque es muy bueno lo que usted está haciendo, pero si usted hace eso y deja a la familia abandonada, ya no es ejemplo, ya ha cometido un error y ya comienza por allí el fracaso. Y usted puede decir, pero aquí, pastor, yo me la paso sirviendo al Señor. Sí, gloria a Dios que está sirviendo al Señor, pero si quiere servir al Señor, la mejor manera de servir al Señor es comenzar con la grey pequeña, con su casa, con su familia. Porque incluso la Biblia dice claramente eso, dice que el que no gobierna bien su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Por eso, hermano, comience por allí. Usted, varón que me escucha, usted líder que me escucha, usted amigo que me escucha, comience a administrar bien su casa. Sea firme, tenga firmeza y haga una familia sólida, porque el mundo de hoy gime y el mundo de hoy está sufriendo las consecuencias del desorden familiar. El núcleo, la familia, que es lo más importante, se está desintegrando. Ayer tenía una reunión con el hermano Nelson, Aldo y otros, y precisamente yo les decía eso, que en Colombia, escuche bien, en Colombia en el año 2021, desde el mes de enero hasta el mes de agosto, se casaron en Colombia más de 37,000 parejas. Pero en ese mismo periodo de enero a agosto del año 2021, se divorciaron en Colombia más de 16,000 parejas. Es decir, casi el 50% de las parejas que se casaron también se divorciaron. Hermanos, y eso hace una sociedad que languide. Eso hace una sociedad frágil. Eso hace una sociedad que produce lástima. Y por eso vemos una cantidad de desórdenes hoy. Nuestros jóvenes se están perdiendo, se están destruyendo, porque no hay un padre y una madre que estén allí, que sean figura paterna para ellos, que sean el ejemplo para ellos. Y se están criando de cualquier forma o manera. Nosotros tenemos que volver los ojos a las Escrituras y ver que el Señor nos entregó un ministerio glorioso, grande, maravilloso. Y hermano, usted debe sentirse satisfecho cuando usted sepa que su grey, la principal iglesia que el Señor puso en sus manos, que es su esposa y sus hijos, están bien gobernados, están bien administrados. Cuando usted sepa que ellos llegan a la casa y hay armonía, y hay obediencia, y hay respeto, y hay temor de Dios, y usted tiene autoridad, usted debe sentirse realizado. Mientras usted no haga esa tarea, hermano, usted puede hacer muchas cosas por el Señor y para el Señor. E ir a muchos lugares a predicar la palabra, pero usted no puede ser luz de la plaza y tinieblas de la casa. Usted tiene que comenzar a alumbrar en la casa. Por eso cuando Dios dio el mandato a la iglesia primitiva de predicar el evangelio, allá en Hechos capítulo 1, verso 8, comienza diciendo: prediquen el evangelio en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Miren que la orden comienza en casa, adentro. Comiencen allí para que luego vayan más afuera. Y por eso, hermanos, muchas personas están fracasando hoy día porque han comenzado de pronto a hacer cosas por fuera, pero han descuidado la casa. Y otros peor, que ni en la casa, ni afuera, ni en la casa.
Vamos a volver la mirada a Dios, a volver la mirada a las Escrituras, para tener firmeza espiritual, pero también para tener una firmeza familiar como la tenía Josué. Mire que Josué tenía tanta firmeza que tenía una familia sumisa, porque cuando José dice, yo y mi casa serviremos a Jehová, él no pidió permiso para decir eso. Ni tampoco dijo, ¿será que mi esposa me acompaña en esto? ¿Será que mis hijos están dispuestos a creer y a seguir lo que yo creo? No, ya cuando José dijo esto, Josué sabía que su familia lo apoyaba. Y qué bueno es, hermano, porque cuando tenemos un equipo, cuando es nuestra familia, cuando involucramos a nuestra familia en el ministerio, hermanos, es un equipo y es un apoyo y podemos decir, vamos a hacer, estamos haciendo, y qué bueno es eso. Tenía una familia entonces sumisa, pero también tenía una familia temerosa de Dios, porque también está seguro que su familia va a servir a Dios. Sabía que la familia lo iba a seguir sumisa, pero sabía que su familia creía en Dios porque la había formado, porque había invertido tiempo, a pesar de todo el tiempo que tuvo que invertir en el servicio al Señor, en el liderazgo del pueblo y todo eso. Pero Josué sacaba tiempo para enseñarles la palabra de Dios a su familia. Vamos a enseñarles la palabra a nuestra familia. No dejemos que nos lo enseñen aquellos grupos que están enseñando con la Biblia otra cosa. No dejemos que nos la enseñen las redes. Por las redes hay cosas buenas, pero hay también muchas cosas malas. Y si nosotros no tomamos las riendas de nuestro hogar, otros nos los van a influenciar y otros nos les van a enseñar tal vez lo que nosotros no creemos. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Hoy en día incluso hay que tener cuidado con las mismas iglesias, porque hay muchas iglesias o muchos predicadores que se han hecho una forma, o se han encontrado más bien una forma de ganar dinero a nombre de Dios o a nombre de la palabra de Dios. Mire, hermano, ustedes no van a creer, pero aquí en Barranquilla hace algunos días, dos hombres, mientras el semáforo estaba en rojo, allí parados en una moto, hablaban y el uno le decía al otro, hey, ¿por qué no monta usted una iglesia? Eso sí da plata. Monte una iglesia. Eso da plata. Hermanos, hay muchas personas que deciden montar una iglesia porque han encontrado en ella una fuente de ingreso. Pero déjeme decirle, hermano, el evangelio, el verdadero evangelio, no es buscar plata. El evangelio no nos enseña a conseguir plata. El evangelio nos enseña a conseguir la salvación y eso vale más que la plata. Y es eso lo que tenemos que enseñar, hermanos. Hablemosle a nuestros hijos del valor del arrepentimiento, de la necesidad de tener a Dios como su único y soberano Dios y de creer solamente en Dios, en su palabra, y lo demás es basura. Mira, hermanos, hoy día es muy común escuchar personas que asisten a ciertos grupos solo porque van motivados por las emociones, ilusionados, motivados por aquellos predicadores que son motivadores, pero que no son predicadores de la verdad bíblica. Y por eso hay que tener mucho cuidado. Escuchamos, por ejemplo, muchas frases, yo las he escuchado, frases como, me gusta ir a tal lugar porque allá sí se siente el poder de Dios. Allá sí se siente la presencia de Dios. Hermanos, déjeme decirle, la Biblia dice que la presencia de Dios lo llena todo. No puede estar la presencia de Dios en un lugar y en el otro no. La presencia de Dios está en todas partes. Y por lo tanto, no nos dejemos engañar, hermano. Es que esta es una iglesia apagada, solo porque allí no hay gritos, porque allí no hay de pronto aleluya. Hermanos, hay que tener mucho cuidado con esto. Hay muchos grupos solamente guiados y dirigidos por hombres que solamente tocan las emociones, que tocan los sentimientos, que tocan las fibras del corazón humano, carnal,
pero que no tocan las fibras del corazón espiritual, del centro de la persona, del ser como tal, con la palabra de Dios. Y cuando una persona, hermanos, comienza a reunirse en un grupo o comienza a buscar de Dios, solamente ilusionado, emocionado con esas cosas bonitas, buenas, también así como llega, se va cuando ve que las cosas no es como se las han planteado. Pero cuando usted llega a los pies de Cristo, convencido por la palabra, eso es para siempre. Y esa es la tarea que tenemos, hermanos. Nuestros hijos, nuestra familia debe conocer al verdadero Dios. ¿Y cómo van a conocer a Dios? A través de usted, varón, a través de usted, esposo, a través de usted que es cabeza de hogar y que trabaja con su esposa y que debe trabajar con sus hijos para que ellos conozcan la verdad de Dios. Y Josué lo hizo perfectamente. Tenía una familia comprometida también, con el mismo ministerio, con el mismo propósito que él tenía. Su familia estaba comprometida, no solamente sumisa y temerosa de Dios, sino comprometida con el ministerio. Pues el mismo texto lo deja ver cuando él dice, yo y mi casa serviremos a Dios. Es decir, yo sé que mi familia me apoya, yo sé que mi familia está comprometida. Y qué bueno es, hermanos, poder estar tranquilos de que nuestra familia está comprometida con nuestra visión y, lo más importante, con los principios bíblicos que el Señor ha dejado para que nosotros tengamos en cuenta. ¿Qué compromiso tiene usted con Dios? ¿Y qué compromiso tiene su familia con Dios? ¿Acaso tiene usted una familia comprometida? ¿Acaso tiene usted una familia sumisa? ¿Acaso tiene usted una familia temerosa de Dios? Déjeme decirle, si aún usted no está seguro de que su familia ha llegado a este nivel, usted tiene una tarea grande. Es doblar rodillas delante de Dios, pedirle al Señor por su familia, por su esposa, por sus hijos, comience a ser ejemplo de vida y comience a formarlos, a educarlos con palabras, pero sobre todo con su testimonio vivido, con el ejemplo. ¿Qué está haciendo usted en bien de ellos, en bien de su familia? No pierda el tiempo. Hermanos, hay que, como decía un predicador, decía, usted necesita mantener el acelerador a fondo, trabajando en favor de la familia y en favor incluso de nuestros vecinos, pero sobre todo comencemos por nuestra casa. Y en tercer lugar, hermanos, Josué tenía firmeza espiritual, familiar, pero también dije que Josué tenía firmeza ministerial. Y si usted no tiene un ministerio, pero tiene un trabajo, pues puede colocarlo por allí, firmeza laboral. Hermanos, qué bueno, qué necesario y qué importante que tengamos firmeza en lo que estamos haciendo. Que tengamos firmeza ministerial, como la tuvo Josué. El ministerio que Josué ejerció no fue fácil. Ustedes, los que conocen la Biblia, saben que Josué reemplazó a Moisés. Y Moisés hizo una tarea tan ardua, tan complicada, que siendo, dice la Biblia, el hombre más manso sobre la tierra. En algunas ocasiones lo vemos que estaba cansado, por allá en alguna ocasión le dijo a Dios, ¿acaso yo parí ese pueblo para que me mandes que lo cargue mi regazo? Hermanos, cuando Moisés exclamó esas palabras, es porque hay un Moisés cansado, un Moisés agotado, un Moisés ya a punto de tirar la toalla, como decimos vulgarmente. Pero ese Moisés, que es el hombre que dice la Biblia que era más manso, por allá también cuando Dios le dio orden que golpeara la piedra para que saliera agua y el pueblo tomara, porque el pueblo clamaba por agua y estaban quejándose y todo eso, Moisés también estaba tan agotado, tan cansado ya, que dice la Biblia que golpeó la piedra botó agua y Moisés no glorificó a Dios. Moisés no dijo, mire, aquí está el agua para que tomen, sino que les dijo, tomen rebelde.
y no glorificó a Dios ante los hijos de Israel, dice la Biblia, y por eso Dios le quitó a Moisés la vida. Lo llevó a un monte por allá, le mostró, dijo, mira, esa es la tierra prometida, allá es donde ustedes van a entrar, o iban a entrar porque va a entrar el pueblo, pero usted ya no va a entrar. Usted la puede ver, pero no puede entrar ahí. Hermanos, cuando Moisés murió, es Josué el que llega a reemplazar. ¿A quién llegó a reemplazar Moisés? Hermanos, nada más y nada menos que a Israel. A Moisés, que estaba guiando a Israel, un pueblo que la misma Biblia dice que era rebelde, que era duro de servir. Y la idea de duro de servir era que era duro de aquí, que no agachaban la cabeza, soberbios. Y a ese pueblo llegó a liderar Josué. No la tenía nada fácil. No era nada fácil. Pero hermanos, a pesar de que estaba liderando un pueblo difícil, un pueblo rebelde, un pueblo contradictorio, Josué se fortaleció en el Señor y mantuvo la firmeza ministerial. Y no se dejó mover por las influencias, por las quejas, por los reclamos y por los dioses que el pueblo tenía. Josué pide al pueblo que teman a Dios sin ningún miedo. Eso lo hace en el verso 14, después de toda la historia que leíamos. Allí en el verso 14, él termina diciéndole, y servid a Jehová. Es dándoles una orden. Sirvan a Jehová. Hermanos, a Josué no le temblaban la mano ni la voz para decirle al pueblo qué tenían que hacer. Sirvan a Jehová. Pero también Josué pide al pueblo que le sirvan a Dios y que le teman. Porque una cosa es servirle y otra cosa es temerle. Y Josué pide sirvan, pero luego les dice y teman a Jehová. Y la idea de temer a Dios es la idea de respétenlo, obedezcanlo. Es la idea también de ténganle miedo. Algunos dicen, no, a Dios no hay que tenerle miedo. Hermanos, al que hay que tenerle miedo es a Dios, porque Dios es el que nos da la vida y el que nos la puede quitar. Pero también, por supuesto, respeto. Sométanse a la palabra, eso es respeto. Obedézcanle, sírvanle. Y Josué le está pidiendo al pueblo que hagan eso. Hoy Dios quiere que nosotros sirvamos a Jehová, pero también quiere que nosotros le temamos a él. Por eso usted mira el verso 14, última parte, dice, servir a Jehová. Pero en el verso 15 nos muestra que él está diciendo, el problema de ustedes si no lo quieren hacer. Ustedes tienen la oportunidad de escoger, pero si van a seguir mi ejemplo, si me van a mirar a mí como líder, entonces sepan lo que soy yo y mi familia, yo y mi casa, serviremos a Jehová. Hermanos, no importa si sus hijos no quieren servir a Dios, si su esposa no quiere servir a Dios, pero usted tiene que mantener la firmeza. Pero hermanos, lo más importante es que usted pueda llegar al nivel de Josué y decir también, no solamente yo, es que mi casa también va a servir a Jehová. Y qué bueno es, hermano, que cuando usted ya esté convencido, tenga esa seguridad de que usted ha hecho lo que tiene que hacer y lo que puede hacer con su familia, entonces por lo menos pueda decir lo de Josué. Si su esposa o sus hijos no quieren, pues usted pueda decir como escojan y ustedes verán a quién sirve. Pero yo no. No se deje arrastrar por otro, ni por su familia, ni por el mundo, ni por sus amigos. Mantenga la firmeza, la decisión que usted ha tomado en su ministerio. Yo voy a servir a Dios, no importa si nadie más le sirve. Y cuando usted vea que su familia también le sirve, gloria a Dios, ha ganado, tiene una victoria. Y cuando usted vea que sus amigos o sus vecinos comienzan a servirle a Dios, mucho más, gloria a Dios. Pero la decisión primaria es suya. El
que tiene que tomar la decisión de mantenerse firme en el ministerio es usted. Y luego otros vendrán detrás de usted. Josué tenía autoridad entonces, no solamente para pedirle a la familia y al pueblo que sirvieran a Dios y que temieran a Dios, sino que también tenía autoridad para dirigir al pueblo. Si usted sigue leyendo la historia, me gusta mucho de Josué, pero usted va a encontrar que Josué agarraba al pueblo y le decía qué era lo que tenían que hacer. Y hay algunos pasajes donde el pueblo dice que le decían a Josué: nosotros haremos lo que tú nos mandes. Vamos a ir a donde tú nos digas. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Y si haces lo que hacía Moisés, nosotros también. Hermano, la importancia de ser ejemplo, la importancia de ir adelante, la importancia de tener nosotros firmeza. Cuando el pueblo nos mira firmes, cuando nuestra familia nos mira firmes, ellos van a seguir nuestras pisadas, van a seguir nuestro ejemplo. Josué confiaba en Dios y confiaba o disfrutaba, más bien podría decir, su ministerio. Mire el verso 9, si usted tiene allí la palabra, Josué, capítulo 14, verso 9, dice: después se levantó Balak, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os, dice esto, mire, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidas veces y os libré de su mano. Mire, mis hermanos, Josué sabía que el enemigo no puede hacer nada contra el Hijo de Dios mientras éste confíe en Dios. Josué conocía a Dios. Josué sabía esto. Y él les cuenta eso. Mire, lo que Josué está haciendo es contextualizando a los israelitas. Y Josué es el que les está diciendo, seguramente esto no lo sabían ellos. Y Josué les está diciendo: mire, ustedes, hubo una época donde un hombre llamado Beor llama a Balaam para que maldiga al pueblo de Israel. Pero Dios no lo permitió. Y en vez de Balaam maldecir a Israel, lo que resultó fue bendiciendo a Israel repetidas veces. Y Israel no sabía esto. Josué se los está contando porque Josué sí conocía a Dios. Y eso es, hermanos, nuestra tarea, nuestra misión: mantener la firmeza por el conocimiento que tenemos de Dios, contextualizar a nuestra familia del poder de Dios y llevarlos a que reconozcan a Dios como su Salvador. En Números capítulo 14, verso 9, también voy a ver si encuentro por aquí rápido. Números 14, 9, hay un texto que también nos puede ayudar. Ya le leo Números 14, 9, y dice la palabra de Dios: por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová nuestro Dios. Hermanos, estas palabras las dijo Josué. ¿En qué contexto están? Están en el contexto precisamente de cuando fueron a reconocer la tierra y al regreso los compañeros estaban asustados. Sus compañeros dijeron que la tierra era una tierra de gigantes, era una tierra que se comía a los poseedores, era una tierra, mejor dicho, peligrosa, que allá iban a morir. Pero Josué se levanta y está diciendo: no, Señor, no se atemoricen por eso, no se preocupen. Con nosotros está Jehová nuestro Dios. Hermanos, mire el valor, la importancia de conocer
y confiar en Dios. Hermano, cuando usted confía en su Dios, nadie lo mueve, nadie lo saca de ahí, porque usted conoce quién es Dios. Y Josué ve y escucha a hombres que están a su lado, que vieron lo mismo que él vio, pero hombres que no tienen su confianza puesta en Dios y que les produce miedo lo que tienen que hacer, los problemas, las dificultades, el enfrentar al enemigo. Pero Josué sabía, no es lo que nosotros vamos a hacer, no son nuestras fuerzas. Es que Josué había conocido la historia y la gran mayoría, por no decir que todas las guerras que ganó Israel, las ganó porque Dios las lideró. Es más, recuerden que Israel no tenía que pelear, por ejemplo, cuando cayeron los muros de Jericó, ni siquiera hicieron nada, solamente gritar. O sea, Israel fue llevado, por decirlo así, en guando. Al igual que usted y yo, mi hermano, cuando nosotros confiamos y descansamos en Dios, tenemos que saber que no es nuestra fuerza, que no son nuestras habilidades, que el Señor nos lleva en sus manos. Y solamente debemos confiar y descansar en Él. Y no importa la adversidad, no importa el enemigo, no importa lo que las personas digan, nosotros sabemos que con nosotros está Jehová, nuestro Dios. Así como lo dijo Josué. Por eso Josué tenía firmeza, hermanos, doctrinal, firmeza en su ministerio, porque conocía a su Dios y no lo movieron los falsos, no lo movieron los dioses, los ídolos, nada de eso le sacó de su cordura, ni el conocimiento de su cabeza, porque él conocía a Dios. Así que mi amado hermano, amigo, usted que me escucha, el reto, la motivación en esta noche es: mantenga su firmeza en medio de las adversidades. Es que hay problemas, sí, y gloria a Dios por los problemas, porque en medio de los problemas nos vamos fortaleciendo. El apóstol Pablo dice que precisamente él se fortalecía en sus debilidades, porque es allí, hermanos, cuando necesitamos, podemos y aprendemos a confiar en Dios. Porque cuando las cosas las podemos solucionar nosotros, no buscamos a Dios, no le pedimos ayuda a Dios. Cuando entendemos que somos frágiles, inútiles y que no podemos solucionar nuestros problemas, nos abandonamos en las manos de Dios. Abandónese en las manos de Dios, mi hermano. Yo no sé qué problema tenga usted en esta noche. Yo no sé si usted se conectó hoy llorando. Yo no sé si usted se conectó hoy bravo con su esposa o con su esposo. Yo no sé si usted tenga un problema con su hija, con sus hijos, con algún vecino. Yo no sé si usted tenga problemas laborales. Yo no sé si usted tenga problemas económicos. Yo no sé qué tipo de problemas tenga usted y qué tipo de adversidades está enfrentando. Pero una cosa sé, que el Dios de Josué es el mismo Dios suyo y el mismo Dios mío. Y que el poder del Dios que liberó a Josué, que liberó al pueblo de Israel y que hundió en el mar los carros de Faraón, es el mismo poder del Dios en el que nosotros hoy día confiamos. Y por eso podemos mantenernos firmes en medio de las adversidades. ¿Cómo? Manteniendo firmeza espiritual a través del contacto con Dios y su palabra, manteniendo firmeza familiar a través del mismo conocimiento y la enseñanza de ella, y manteniendo firmeza ministerial por el mismo conocimiento de la verdad de Dios. Cuando Dios lo llamó a usted, hermano, y lo transformó, lo llamó para usarlo, lo llamó para que usted pueda disfrutar y pueda mantenerse firme espiritualmente. Su firmeza es capaz de soportar los embates de la vida y todos los problemas doctrinales cuando usted mantiene firme en la palabra de Dios. Cuando usted solamente cree en la escritura, solo escritura, solo palabra de Dios. Cuando usted está débil espiritualmente, cuando usted tiene problemas y no se abandona en las manos de Dios, usted será presa fácil del enemigo. Recuerden, el Señor
dice en su palabra que Satanás anda como un serpiente alrededor buscando a quien devorar. Abandonémonos en las manos de Dios, abandonémonos en su poder y en su palabra para que Satanás no haga presa fácil de nosotros. Y de esa forma mantener la firmeza espiritual en medio de las adversidades. Que Dios les guarde, mis amados hermanos. Vamos a terminar. Paz, poderoso Dios. Estamos delante de tu presencia, agradeciéndote por tu infinita misericordia. Padre, agradecemos la oportunidad de conocer la verdad y de tener a nuestro alcance esa verdad que nos hace libres, esa verdad que nos dirige y que nos muestra el camino por donde debemos andar. Ruego, poderoso Dios, que esta palabra llegue al corazón, llegue a la necesidad de cada uno de los oyentes. Padre, yo no sé qué luchas ellos tengan, y tampoco sé qué tan convencidos estén de que tu palabra sea la verdad. Pero Padre amado, tú y el poder de tu Espíritu Santo son los únicos que pueden llevarlos a creer, a confiar y a convencerse que no hay otro camino, que no hay otra solución, que solo Dios y su palabra pueden abrirnos el camino y las puertas a la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén.